vamos a comenzar con los sellos. Y para ello, quisiera colocar, Rosana estaba recién hablando de esto, voy a ser pedante y lo voy a volver a colocar en la pantalla, porque esto es ahora parte de un diagrama un poco más grande que hice, pero por el momento solamente voy a mostrar esta parte. El primer segmento dice: al que venciere, ya todos lo estudiamos, Revelación 3:21, la promesa a la iglesia de la Odisea: al que venciere le daré sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Después, en el libro de Revelación, capítulo 4, aparece un trono en el cielo y alguien sentado sobre él. Después, en el capítulo 5, Jesús vence y se sienta en el trono. Y todos los seres creados adoran al Padre y a Jesús. Y después, en el capítulo 3, el pueblo de Dios busca vencer y sentarse con Jesús en su trono, los 7 sellos, que es lo que vamos a ver en esta noche. Así que es en Revelación 3:21 donde se inicia esta serie del trono, yo la llamaría, donde sigue el capítulo 4 y 5 y Revelación 6. Y después Revelación 6 tiene un nexo para Revelación 7 y también para Revelación 8, 9 y 11. Está todo conectado. Pero por el momento nos vamos a quedar solamente con estas 3 partes que hemos visto, que estamos viendo en la pantalla. También vimos la semana pasada los 7 sellos. Y en esta oportunidad nos toca ver el caballo blanco. Son solamente 2 versículos lo que vamos a estudiar en esta noche. Así que técnicamente lo podríamos hacer en 5 minutos y acabar con la presentación, pero vamos a tratar de hablar un poquito más, dar un poquito más de detalle, a pesar de que son solamente 2 versículos. Y los versículos son, vamos a comenzar, 6, 1 y 2. Vi cuando el Cordero, recordemos que el Cordero apareció cuando nadie podía abrir los sellos. Apareció el Cordero, que es Jesús, el Cordero con los 7 cuernos y los 7 ojos, todopoderoso, que lo sabe todo, y tomó el rollo y se sentó en el trono con su Padre. Y ahora entonces el Señor Jesús, el Cordero, abre uno de los sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y este es todo lo que dice el libro de Revelación acerca del caballo blanco. ¿Qué significado tiene el caballo? Siguiendo la ley de interpretación de dejar que las escrituras interpreten las escrituras, la interpretación del caballo se encuentra en el Apocalipsis mismo, porque en el capítulo 19 aparece también otro jinete en un caballo blanco, que a veces se le denomina el quinto jinete del Apocalipsis. O sea, se le suma a los 4 jinetes del capítulo 6. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Algo totalmente diferente. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, igual que en los sellos. Y el que estaba sentado sobre él se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Aquí tenemos un jinete que Elena de White dice que es el mismo jinete del sello primero. Y este guerrero que viene, o este jinete que viene en 19:11, sabemos que es Jesús. Y no viene en son de paz, viene a hacer la guerra. Y no viene solo. Porque en Apocalipsis 19:14 dice: y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él se llama Fiel y Verdadero, y con justicia usa y hace la guerra. Pero además en 19:14 dice: los ejércitos en el cielo le siguieron sobre caballos blancos. Ahora nosotros sabemos de que cuando Jesús venga en su segunda venida, los ángeles no van a venir montados en caballo blanco. Esto es toda una simbología. Esto es una imagen bélica. ¿Y aquí viene Jesús? ¿A quién le viene a hacer la guerra? ¿Qué guerra es esta? Y es la batalla del Armagedón, que vamos a hablar un poco más adelante. Jesús entonces viene montado en un caballo blanco a hacer guerra. Y viene, no viene solo, sino que viene con todos los ángeles. Viene a juzgar o a castigar, y viene a hacer la guerra. Un caballo en la Biblia generalmente denota guerra. En consecuencia, el primer jinete del Apocalipsis,
es un jinete que viene a guerrear. El autor adventista Ranko Stefanovic, que ustedes brevemente vieron la vista esta, dice: el caballo blanco es el símbolo de un conquistador. Un general romano montaría en caballo blanco para celebrar una victoria. En esta visión se le muestra a Juan, en lenguaje simbólico, la victoriosa difusión del evangelio en el mundo. El jinete del caballo blanco, aquí está hablando de los sellos. El jinete del caballo blanco parece simbolizar el reino de Cristo y su conquista gradual del mundo por medio de la predicación del evangelio por su iglesia. En Apocalipsis 19, 11 al 12, Cristo monta un caballo blanco y sale a la guerra. O sea, tenemos a Jesús aquí como jinete, tanto en el final ya del Apocalipsis como en los sellos. Pero en el sello, el primer jinete no viene a pelear contra la gente, sino que viene a esparcir el evangelio. Simboliza, está peleando para conquistar, ¿cómo pudiéramos decir? Conquistar adeptos, sacarlos de las garras de Satanás y llevarlos a su reino. Y esa es la intención de la iglesia, esa es la misión de la iglesia. El diccionario bíblico adventista del séptimo día también dice algo parecido respecto al caballo. En las Sagradas Escrituras, en contraste con los muchos textos que hablan del uso del caballo para la guerra, solo uno menciona al caballo en relación con la agricultura. Cuando aparece el caballo en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, la mayoría de los textos, excepto uno, se menciona el caballo en una actividad bélica. Si aparece caballo en la Biblia, guerra. La figura de este caballo blanco entonces denota un conflicto bélico. Y en general, cada uno de los 4 jinetes del capítulo 6 representan un tipo particular de guerra. Otro factor que muestra el carácter guerrero del jinete es el arco en su mano. En las escrituras algunas veces el arco se usa para cazar, pero la mayoría de estas se utiliza como un arma de guerra. ¿Y qué significa el color blanco? ¿Por qué el caballo es blanco? Si vamos a la Biblia nuevamente, en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tenemos primeramente entonces que el blanco en la Biblia simboliza un carácter puro, sin pecado. El blanco significa pureza. De ahí que los salvados siempre usan túnicas blancas. El mismo autor, Ranko Stefanovic, dice que el color blanco es consistentemente un símbolo de Cristo o de algo asociado con Cristo o de una victoria espiritual. Aquí hay un erudito bautista que a pesar de que no es adventista, pero me gustó lo que él dice. Escribió lo siguiente en cuanto al significado de color blanco en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el color blanco siempre es un símbolo de Cristo, de algo asociado con Cristo o de victoria espiritual. Por eso el Cristo glorificado tiene cabello blanco como la lana. Los fieles reciben una piedrecita blanca con un nuevo nombre escrito. Han de ataviarse de vestiduras blancas. Los 24 ancianos están vestidos de blanco. Se les dan a los mártires mantos blancos, al igual que a la multitud que nadie podía contar. Al Hijo del Hombre se le ve sentado sobre una nube blanca. Retorna en un caballo blanco, acompañado por los ejércitos del cielo vestidos de blanco y montando caballos blancos. A Dios se le ve en el juicio final sentado sobre un trono blanco. Eso está en Revelación 20:11. El caballo blanco entonces es un símbolo de pureza y es un símbolo de la iglesia apostólica. La iglesia apostólica está simbolizada por este caballo blanco. ¿Por qué? Porque la iglesia apostólica era pura en doctrina y en conducta. Recordemos que la iglesia apostólica, la primera iglesia que escribíamos en el grupo de las 7 iglesias, el Señor Jesús no tiene reprensión para ella. Es la única iglesia que no recibe reprensión. Por otro lado, el color blanco también representa la luz, porque la luz es blanca y la luz es símbolo de la palabra de Dios. Aquí tenemos algunas citas. En Mateo 17:2, el manto de Jesús en la transfiguración se volvió blanco como la luz, dice la Escritura. En Salmo 19:105
Dices, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz del sol que viste a la mujer en Apocalipsis 12:1 se interpreta como un manto blanco en Apocalipsis 19:8. ¿Y por qué todo esto? Que durante la iglesia apostólica, la iglesia era pura e irradiaba la luz de Cristo al mundo. En obediencia a este jinete, la iglesia primitiva, del caballo blanco, testificó en Jerusalén, Judea, Samaria y los lugares más recónditos de la tierra. La iglesia ganó victoria tras victoria y el evangelio abarcó todo el imperio romano en una sola generación. Y no solamente el imperio romano, los apóstoles llegaron aún más allá de donde llegaba el imperio romano. Por ejemplo, estaba leyendo que el apóstol Tomás murió en India. Y yo leía un tiempo atrás, recuerdo un poco de historia acerca de esto, y decía cuando llegaron los primeros sacerdotes católicos a la India, encontraron guardadores del sábado en la India. Y esto se cree por el testimonio de Tomás en la India. Ahora, no tenemos récord de a qué otros lados pueden haber ido los discípulos, pero aparentemente abarcaron mucho más allá que las fronteras del Imperio Romano. Hay una leyenda en México que abarca tanto a los mayas como a los aztecas, de un blanco de ojos azules y barba blanca que predicó acerca de la paz y el amor en ese lugar, en los tiempos de los apóstoles aparentemente. Ahora, yo no sé si eso es verdad o solo una leyenda, pero no me extrañaría que los apóstoles hubieran llegado transportados por el Espíritu Santo hasta Sudamérica. Ya no tenemos realmente un entendimiento cabal de todo lo que abarcó la iglesia durante este tiempo. Interesantemente, el caballo blanco está en contraste con el caballo negro que vamos a ver más adelante, el caballo de las tinieblas, cuando la iglesia pierde su pureza doctrinal, pierde el estilo de vida cristiano, pierde el celo evangelístico y se convierte en un caballo negro. Elena White describió la pureza y el espíritu de conquista que levantó la oposición en contra de la iglesia apostólica de la siguiente forma. Ella dijo, no hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los oradores de maldad donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Por eso los odiaban los impíos. Como Abel fue aborrecido por el impío Caín, por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel. Los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador, es a saber, porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituían una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. Lo encontré muy interesante esto porque se dice que este pueblo peculiar despertaba el odio de los que los rodeaban, porque con sus vidas santas eran una acusación para los impíos. Y yo me preguntaba y trataba de adaptar esto a nuestro tiempo, a nuestra iglesia, a mi persona. Si mi vida realmente es una acusación para los impíos, si en mi trabajo y con las personas que yo me rodeo o que tengo que alternar, si soy realmente para ellos un ejemplo como lo eran aquellos cristianos primitivos, un ejemplo que contraste con la conducta de los impíos. O si por el contrario, mi conducta como cristiano no tiene mucha diferencia con la conducta de los impíos. Eso es algo para meditar, algo personal para meditar cada uno, ¿no? El jinete del caballo blanco se encontraba, dijimos, armado con un arco. Y de esto se deduce que en su guerra usaba esta arma para disparar flechas. Ustedes saben, el arco para eso se usa. Y simbólicamente las flechas representan el mensaje de la palabra que predicaron los apóstoles.
Aquí tengo algunas citas que quiero compartir con ustedes. Los argumentos de los apóstoles por sí solos, aunque claros y convincentes, no habrían eliminado el prejuicio que había resistido tanta evidencia. Pero el Espíritu Santo hizo penetrar los argumentos en los corazones con poder divino. Las palabras de los apóstoles eran como saetas agudas, flechas. Los 7 espíritus fueron enviados a la tierra. Los apóstoles tiraron las flechas y el Espíritu Santo, por intermedio del ministerio de los ángeles, las condujo al corazón del Todopoderoso, que convencían a los hombres de su terrible culpa por haber rechazado y crucificado al Señor de gloria. Me gustó también mucho esto porque dice que nosotros podemos enviar también palabras como flechas, pero para que esas flechas tengan resultado se necesita el poder del Espíritu Santo. Y de ahí que cuando uno va a presentar un tema de corte espiritual, uno necesita la ayuda del Espíritu Santo, porque si uno va a presentar un tema como alguien que presenta un tema histórico o alguna cosa teórica, no va a tener el resultado que debe tener, porque el Espíritu Santo es el que hace que la flecha penetre en el corazón de la persona. En otras palabras, si cuando estamos en una prédica la presencia del Espíritu Santo no está con nosotros, quiere decir entonces que no estamos causando el impacto, porque realmente nosotros no podemos causar el impacto, sino que es el Espíritu Santo el que causa ese impacto. En Hechos 2:37 dice, al oír estos, después de la prédica que hizo Pedro, donde le dijo, ustedes mataron al autor de la vida, al oír esto se compungieron, y la palabra compungieron aparentemente significa literalmente cortados con saeta. Se compungieron, se quedaron como cortados con flecha al corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Voy a leer otra cita más. Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador. No da mensaje de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que están santificados. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Esto es una amonestación dura para todos nosotros los que presentamos la palabra de Dios, porque el Señor nos está amonestando que no tenemos que adular al pecador. Si vemos que hay problemas dentro de la iglesia, los tenemos que nombrar. No podemos dar un mensaje de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados si sabemos que hay problemas dentro de la iglesia. Y Dios dice, nos impone pesadas cargas en la conciencia. Él pone pesadas cargas en la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flecha de convicción, que era lo que habíamos visto en la cita pasada. Y las palabras de Cristo eran como saetas agudas que iban al blanco y herían los corazones de sus oyentes. Cada vez que se dirigía a la gente, fuese su auditorio grande o pequeño, sus palabras tenían efecto salvador sobre el alma de alguno. Pero el fariseo no sentía ninguna convicción de pecado. Eran a prueba de flechas, tenían una armadura. El Espíritu Santo no podía obrar en él. Su alma estaba revestida de una armadura de justicia propia que no podía ser atravesada por las agudas y bien dirigidas saetas de Dios arrojado por las manos angélicas. Y esto es una cita realmente que yo la encuentro conmovedora, porque se nos está diciendo que el Espíritu Santo es incapaz de penetrar una armadura de justicia propia. En otras palabras, si yo pienso de que con mi vida la estoy haciendo bien, estoy cumpliendo la ley de Dios, estoy bien, tengo justicia propia, el Espíritu Santo no me puede tocar porque yo no siento ninguna necesidad del Espíritu Santo. Recordemos el caso del fariseo y del recolector de impuestos. El fariseo daba gracias porque no era como el recolector de impuestos. En cambio, el recolector de impuestos reconocía su miseria. Y en la Biblia dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. O sea, básicamente ninguno de nosotros tiene ninguna justicia que presentar. Pero los fariseos tenían esa armadura de justicia propia. ¿Y qué es lo que lleva el jinete sobre su cabeza? Una corona. Y en el griego ya hemos conversado, ¿no es cierto?, que hay stéfanos y diademas. Hay coronas de victoria y coronas reales. Cuando Cristo venga, Él va a venir con una diadema, una corona real. Pero el jinete
del caballo blanco lleva un Stéfanos, una corona de victoria, porque Cristo aún no viene por segunda vez, pero es victorioso porque tuvo victoria en la cruz. Esta corona Stéfanos no representa realeza ni autoridad todavía, sino victoria. Y esta es la palabra que se usa en este versículo para describir la corona del jinete, Stéfanos. El versículo dice que viene venciendo para vencer. La traducción literal de la expresión es venciendo con el fin de vencer. Debemos vincularlo, debemos poner junto a esta expresión con la fórmula que aparece al final de cada uno de los mensajes de las 7 iglesias. Al final de cada mensaje aparece la promesa al que venciere. También debemos conectar la expresión con la que aparece en Apocalipsis 5, donde dice que el Cordero venció y por lo tanto es digno de romper los sellos y de abrir el libro. Y así como Cristo venció mientras estuvo en la tierra, su iglesia debe vencer durante el periodo de los 7 sellos para recibir al final la corona de la vida. La palabra vencer en Apocalipsis 6:2 es la misma que aparece en cada uno de los mensajes a las 7 iglesias. De modo que el caballo blanco representa al pueblo de Dios que vence en cada una de las etapas de la historia de las 7 iglesias. Esto indica que el caballo blanco representa a los fieles en las iglesias. En su sentido primario, el caballo blanco representa a la iglesia apostólica que salió con el poder del Espíritu Santo y el liderazgo de Cristo para restarle súbdito al reino de Satanás y para extender el reino espiritual de Cristo. El libro de Hechos describe el crecimiento fenomenal de la iglesia al esparcirse el evangelio a través de todo el mundo. Y concerniente a estas conquistas extraordinarias, tengo una cita para compartir de Elena White que dice lo siguiente. Los discípulos cumplieron la comisión que Cristo les dijo o les dio. A medida que estos mensajeros de la cruz salían a proclamar el evangelio, se manifestaba tal revelación de la gloria de Dios como nunca antes habían visto los mortales. Por medio de la cooperación del Espíritu Divino, los apóstoles realizaron una obra que conmovió al mundo. El Evangelio fue llevado a toda nación en una sola generación. Y tenemos que tener en cuenta de que estamos hablando del primer siglo de la era cristiana. No hay Facebook, no hay YouTube, no hay comunicaciones inalámbricas a través de los países, no hay ningún medio de comunicación electrónico, todo se hace a través de mensajeros, a través de barcos que llevan los mensajes. La gente tiene que ir en persona a predicar, no hay Zoom. Imagínense el trabajo para poder evangelizar toda esa cantidad de personas y abarcar toda esa cantidad de territorio en una generación. Entre el esfuerzo de los discípulos de Cristo y el Espíritu de Dios. Y durante la era cristiana, la iglesia libró una guerra espiritual contra enemigos espirituales con armamento espiritual en el territorio del enemigo espiritual. Es una guerra espiritual, no estamos hablando de una guerra literal. El propósito de esta lucha era conquistar los corazones de los seres humanos. Los soldados de Jesús procuraban persuadir a los soldados del enemigo que se pasasen a las filas del Señor Jesús. Había que convertir a la gente, sacarlas del paganismo en que vivían. Apocalipsis 19, 11 al 21, que veremos mucho más adelante, describe el momento en que la secuencia de los sellos llega a su fin. En Apocalipsis 19, 11 encontramos de nuevo el caballo blanco con un jinete que guerrea contra Satanás y sus ejércitos, el que vimos al comienzo, Cristo viniendo en las nubes. Este jinete ya no lleva el Stéfanos, ahora lleva la diadema, la corona del vencedor. Ha llegado a ser la corona del rey y esto viene ya al final. Así como el mensaje a la iglesia de Éfeso, la escena de la apertura del primer sello puede aplicarse históricamente a la iglesia del periodo apostólico. Estamos hablando de los tiempos de Jesús hasta los finales del primer siglo. Sin embargo, debe subrayarse un punto importante. La conquista del jinete sobre el caballo blanco de ningún modo termina con la era apostólica o el siglo I. Más bien describe de un modo general el continuo progreso del Evangelio a través de toda la historia cristiana, comenzando con los días de Juan y siguiendo hasta la segunda venida. Cristo continuará la expansión triunfante de su reino hasta que logre la conquista total. Porque el Señor Jesús dijo, será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. En otras palabras, el jinete del caballo blanco todavía cabalga y va a cabalgar hasta el final de los tiempos.
En el Antiguo Testamento Dios a veces es pintado como montando un caballo con un arco en su mano, saliendo conquistando a sus enemigos y a los enemigos de su pueblo y trayendo salvación a su pueblo. Y hay muchas citas, pero no las voy a estudiar porque sería para largo. En Apocalipsis 19, Cristo regresa a la tierra sobre un caballo y trae juicio y justicia. Mientras en Apocalipsis 19 él ciñe una corona de diadema, que es una corona de regia, en el capítulo 6 tiene la corona de victoria que hablamos. O sea, la corona que en Apocalipsis casi siempre se usa con referencia al Cristo vencedor y a su pueblo vencedor. Nosotros también nos van a dar estéfanos. Con su muerte victoriosa en la cruz, Cristo venció y conquistó al príncipe de este mundo. Y es por eso que es victorioso. Por virtud de su muerte, mediante el cual fue capacitado para poder redimir a la humanidad. Cristo fue encontrado digno de tomar el libro sellado. Y ahora en el capítulo 6, él ciñe la corona de victoria que ganó en la cruz. Sin embargo, Cristo no es todavía el gobernante indiscutido del mundo. Hay muchos que todavía no aceptan su señorío y su gobierno en la vida de ellos. Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hay muchos territorios rebeldes en estos momentos. Y ahora pareciera, ¿no es cierto?, como que el Evangelio va retrocediendo en vez de avanzar. Pero el tiempo sigue avanzando. El Señor no va a esperar hasta que todo el mundo se convierta, porque eso es imposible. Siempre van a haber personas que son rebeldes y no quieren seguir al Señor. Pero finalmente, cuando venga la batalla del Armagedón, se va a dividir el mundo, se va a polarizar entre aquellos que son los hijos de Dios y los hijos del enemigo. Vimos que en Pentecostés Cristo fue entronizado sobre el trono del universo. Se puso en sus manos toda la autoridad. John Paulino, uno de los autores cristianos, dice, lo que se ratificó en el cielo cuando la entronización del Cordero se actúa ahora en la experiencia de su pueblo en el transcurso de la historia humana. La muerte victoriosa de Cristo sobre la cruz y su exaltación triunfal en el trono celestial hizo fuera posible la venida del Espíritu Santo. Y con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés se puso en movimiento la proclamación del Evangelio, la máquina de proclamación del Evangelio. Entonces Cristo salió venciendo y para vencer. Esta conquista evidentemente tiene que ver con asuntos espirituales. Por medio del Espíritu Santo y por medio de la predicación del Evangelio de su pueblo fiel, Cristo comenzó la expansión de su reino al conquistar y ganar corazones humanos para así llevar el Evangelio a sus vidas. En la visión del primer sello se ve una batalla semejante a la que el Mesías libra en el fin del mundo, pero circunscripta a una dimensión espiritual. Los heraldos de la fe son representados allí de una manera semejante al Mesías, la palabra de Dios, debido a que lo encarnan o representan en la tierra. En otras palabras, estamos representando a Cristo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, somos embajadores de Cristo. Y al ser embajadores de Cristo, Él nos dice como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso es lo que nosotros tenemos, el mensaje que tenemos que llevar a la gente. De esta forma, los ministros del Señor libran sus batallas con la armadura de Dios. Nos ponemos armadura y vamos a la batalla nosotros también. También se describe de una manera similar la conquista final que el Hijo del Hombre y sus ángeles tendrán sobre los reinos de la tierra en el fin del mundo. Y ahí nos estamos refiriendo ya al Armagedón. Pero la batalla que se revela en el primer sello es espiritual. Será antes que se libre la batalla final. Hay 2000 años de diferencia entre una y la otra. Porque los sellos preceden a la posesión del reino del Hijo de Dios y su consiguiente enfrentamiento con los poderes de la tierra. Porque como vimos, los sellos son históricos y ocurren en una parte de la historia que comienza con los tiempos de Jesús hasta su segunda venida. El primer sello entonces refleja el estado de la iglesia en el principio, cuando fue fundada por Cristo y sus apóstoles en el primer siglo de la era cristiana. La iglesia se caracterizó entonces por su poder espiritual y la pureza de doctrina, lo que le permitió predicar el evangelio en poco tiempo a todo el mundo conocido. No hubo ejércitos que respaldasen la labor de los proclamadores de las buenas nuevas. Los apóstoles no dependieron del poder humano ni de la excelencia de la sabiduría terrenal. Pablo escribió a los corintios y les dijo lo siguiente: hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas,
de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La iglesia del caballo blanco fue una iglesia victoriosa. Elena White explicó el plan de Dios para el Israel antiguo usando el simbolismo del primer sello. Ella dijo: Dios deseaba que su pueblo saliera venciendo y para vencer. Ella explicó también que el caballo blanco representa las conquistas de la iglesia remanente, nosotros. Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia estará en su conflicto final, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden. Ha de salir a tomar el mundo venciendo y para vencer. Elena White declaró que el jinete del caballo blanco es Cristo. El jinete monta y guía al caballo, no el caballo al jinete. Es decir, el jinete representa a Jesús y el caballo a su iglesia. El asunto de la batalla no depende de la fortaleza del hombre mortal. Con el poder de aquel que cabalga venciendo y para vencer, el hombre débil y finito puede ganar la victoria. Jesús entonces, el jinete del caballo, cumple su obra por medio de su pueblo, el caballo blanco. Los obreros de Dios deben ganar una experiencia mucho más profunda. Si le entregan todo a Cristo, Él obrará poderosamente en su favor. Plantarán el estandarte de la verdad sobre las fortalezas que hasta ese momento estaban bajo el dominio de Satanás, y con gritos de victoria tomarán posesión de ellas. Llevan sobre sí las cicatrices de la batalla, pero vienen a ellos el mensaje de consuelo, que el Señor los dirigirá venciendo y para vencer. ¡Qué cita más bonita! Y finalmente, el mundo tiene hoy una clamorosa necesidad de una revelación de Cristo Jesús en la persona de sus santos. Lo voy a repetir porque me gustó. El mundo hoy tiene una clamorosa necesidad de una revelación de Cristo Jesús en la persona de sus santos. Que Cristo se revele en la persona de sus santos, que sus santos se parezcan a Cristo. Dios desea que sus hijos estén ante el mundo como pueblo santo. ¿Por qué? Porque hay un mundo que salvar. Y por medio de la luz de la verdad evangélica, y a medida que el mensaje de verdad que ha de llamar a los hombres de las tinieblas a la luz maravillosa de Dios sea dada por la iglesia, la vida de sus miembros, santificada por el Espíritu de verdad, ha de ser un testimonio de la veracidad de los mensajes que se proclaman. En otras palabras, nuestras vidas son las que dan testimonio que si este mensaje es verdadero o no es verdadero. Si nuestras vidas no dan testimonio, la gente no va a creer que el mensaje es verdadero. ¿Cuántas veces hemos escuchado de algunos héroes de la fe que han caído? Hombres que han predicado mensajes fantásticos, pero después han caído en pecado. E inmediatamente y en forma totalmente injusta, el mensaje que ellos han presentado, que era verdadero y valioso, queda desacreditado por su falta. Y eso es lo que está hablando Elena de Juan, que nosotros, al no representar a Cristo como debiéramos, desacreditamos el Evangelio. Le quitamos la veracidad a lo que estamos presentando o a lo que hemos presentado. Por eso que ella pone tanto énfasis que nosotros tenemos que hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque el caballo blanco sigue galopando, el jinete lo sigue dirigiendo. Y ahí estamos todos nosotros porque pertenecemos a la iglesia del Señor Jesús. Y así concluye el estudio del primer sello, que simboliza los triunfos de la iglesia cristiana del primer siglo. La próxima semana veremos entonces el segundo sello, el caballo rojo o caballo bermejo.